podremos postrarnos, Señor, y humillarnos delante de ti. Si vemos tu grandeza en todo lugar, Señor, se hace manifiesta. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este día. Este día, jueves 7 de abril. Ya estamos en el mes de abril. Ya hemos pasado ya 3 meses de este año 2022. Y bueno, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Jesús, por tu gran fidelidad, tu gran bondad hacia nosotros, que tenemos este tiempo sin ser perseguidos, sin ser puestos en un gran aprieto. Por ahora, Señor, tú nos has dado esta bendición. Gracias, oh Dios. Pero también pedimos por nuestros hermanos que si están pasando una adversidad, Señor, que por causa de tu nombre son perseguidos, son maniatados sus derechos, oh Dios, y sabemos que ellos también tienen una recompensa en los cielos para aquellos que por tu nombre sufren. Gracias, oh Dios, gracias por darnos esta bendición, que tu palabra transforme nuestros corazones, transforme nuestras mentes, transforme, Señor, nuestras conciencias, de tal manera que podamos agradarte en todo. Bendito seas el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar
esta serie que comenzamos la semana pasada, Fe que Impulsa. Vamos a seguir adelante. Ese es el tema número 2 de esta serie. Y se titula esta serie o este tema, Prisionero de Cristo. Vamos a estar estudiando el cómo el apóstol se dirige a este hermano nuestro también, Filemón, porque recuerden que todos los que creen en Cristo viven, hermanos. Por una persona que ha muerto en Cristo no se habla en pasado. ¿Por qué? Porque Él vive. El Señor mismo lo habla con Abraham, con Isaac y con Jacob, que les dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, hablando de que Él era el Dios de personas vivas, ¿ok? Personas que estaban ahí, pues, teniendo esta gracia de poder conocer de Dios, ¿ok? Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar este tiempo para tener este estudio. Recuerden que esta carta está tomada de la epístola a Filemón, y vamos a tomar de allí esta palabra. Bien, hermanos, entonces vamos a tomar nuestro verso base de este día. Nuestro verso base es Filemón, capítulo 1, verso número 1 al 3. Vamos a estar estudiando este pasaje en este día. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Filemón, capítulo 1, verso del 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, con frecuencia oímos decir que el tema de la epístola a Filemón es la esclavitud. Con frecuencia oímos eso. Y si hablamos un poco de ello la semana pasada, el cómo Dios legisla la esclavitud pero jamás la promueve. Y debemos de ver la esclavitud en el contexto de toda la Biblia. Muchos solamente toman ese pasaje y empiezan a sacar teorías y empiezan a sacar, pues, algunas puntos de vista, ¿verdad? Algunos puntos de vista con respecto a lo que ahí se escribe, el por qué Dios permitió ciertas cosas, el por qué Dios permitió que hubiese esclavitud aún dentro del pueblo de Israel. Pero debemos ver esta parte que Dios ha dado en la luz de toda la escritura, ¿ok? Y la esclavitud es una condición en la que el ser humano se encuentra desde que nace. Y no hablamos de un sistema opresor o una religión o una filosofía o un sistema de economía o un sistema ya sea capitalista, comunista, socialista, liberalista. No hablamos de ese tipo de cosas. Hablamos de algo más espiritual. Y es que el hombre desde que nace es esclavo del pecado, y así lo menciona Pablo. Menciona que el hombre nace esclavo del pecado y que cuando se encuentra con la ley de Dios, entonces esa esclavitud se hace más evidente. ¿Ok? Vamos a leer un poco
de este punto que Dios ha dicho sobre esta esclavitud en la cual el hombre nace. ¿Okay? En la epístola a los Romanos, el Señor habla de esta parte. Romanos capítulo 7, verso número 12. Dice allí: sin embargo, la ley en sí misma es santa. Lo estoy leyendo en la versión traducción viviente. Y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, ¿acaso la ley que es buena provocó en mí la muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es que la ley, no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. Y vean lo que dice ahí: un esclavo del pecado. O sea, el ser humano, hermanos, estoy puntualizando aquí el punto de que muchos dicen que la epístola a Filemón trata de la esclavitud. Y no es así. Ciertamente, en un panorama amplio, Filemón sí habla de un esclavo llamado Onésimo. Pero eso no es el punto principal de la carta. Pero tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender, y eso es algo muy importante que entendamos, y es que Pablo aborda la esclavitud en un punto como Dios quiere que la veamos, y es que la esclavitud es algo que refleja lo que el hombre es en lo espiritual. ¿Qué? ¿Por qué un hombre es esclavo, por decir, del vino? ¿Por qué un hombre es esclavo de las mujeres? ¿Por qué un hombre es esclavo de las apuestas? ¿Por qué un hombre es esclavo de ciertas sustancias que hacen mal a su organismo? ¿Por qué es esclavo? Bueno, porque para empezar es esclavo en su corazón. Entonces, es un esclavo del pecado. Eso es lo que quiere decir. Es decir, el problema del ser humano no es que exista cierta sustancia, ¿verdad? Muchos dijeran, bueno, yo soy esclavo de las mujeres, entonces si las mujeres no existieran, yo no sería esclavo. Ese no es el punto. El punto es que el hombre es esclavo porque es esclavo en lo espiritual. Dice el versículo 15 de Romanos 7. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Es decir, un esclavo, hermanos, un esclavo, una de las cosas que tiene es que es mandado, y muchas veces a las cosas que es mandado a él no le agrada lo que le mandan. ¿Ok? No le agrada lo que le mandan, pero tiene que hacerlo. Y cuando el hombre es esclavo del pecado, su amo es el pecado. Y él va a hacer lo que el pecado le diga. Y él entiende que la ley de Dios es buena. Y va a querer hacer la ley de Dios porque entiende que eso es lo correcto. Sin embargo, esto va a hacer, hermanos, que él entienda que eso es lo que es bueno, pero no lo hace. Dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley. O sea, yo sé que la ley es buena, yo sé que ir en contra de la ley de Dios, pues no es algo bueno para mi vida, no es algo bueno. Sigue diciendo, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, dice, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. O sea, un esclavo, obviamente, ¿qué es lo que anhelaría? Ser libre. Un esclavo lo que más anhelaría sería ser libre. Porque piensan que ser libre es que él haga lo que él quiera, que él vaya donde él quiera. Sin embargo, cuando ese esclavo está supeditado a un patrón. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago.
Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. No está diciendo que Pablo como que tiene dos personalidades y que él no sabe. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que Pablo está consciente que hay una lucha en su interior por hacer lo bueno, pero realmente él en su naturaleza es vencido por lo malo y hace lo malo porque él nace esclavo del pecado. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder, vean cómo dice, me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Nuevamente, esa palabra, esclavitud. Ese es el punto que quiero que vean, hermanos. Dios legisla la esclavitud para darle una muestra al pueblo de Dios, en este caso Israel, que no es lo mismo ser esclavo de Dios que ser esclavo del pecado, no es lo mismo. Y lo podemos ver claramente en la esclavitud romana y la esclavitud que es de, en este caso, es en este caso de Dios, ¿ok? En la esclavitud romana eran tratados como objetos, eran tratados como animalitos, eran tratados como gente que no tenía ningún valor y que no tenía ningún derecho, ¿ok? Así eran tratados, ¿ok? Por eso dice, hay un poder que me esclaviza. Sin en cambio, la esclavitud en Dios tiene que ver con tener derechos, con tener la posibilidad de ser libre, con tener la posibilidad de que cuando llegue el año de remisión sería libre. Y todo eso es una sombra de Cristo, una sombra de la propiciación, de la redención, de la santificación. Toda esa parte es una sombra, hermanos, de lo que habría de venir. Por eso dice ahí versículo 24, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es decir, sabiendo que un esclavo, hermanos, un esclavo, hablado del punto romano, lo único que podía esperar es eso. O sea, la única manera de ser libre era morir. Era la única manera. Ya, o que fuera, no sé, comprados, eso se le llama ser... La restitución en este caso, que era ser comprado y ser liberado de repente. Pero dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Hermanos, nosotros como hijos de Dios aún tenemos un poco de esclavitud. ¿Cuál es esa esclavitud? Este cuerpo de carne y hueso que parece una cárcel y que quiere llevarnos, quiere subyugarnos hacia el pecado. ¿Okay? Este cuerpo está viciado, le gusta lo malo, le gusta pensar mal, le gusta hablar mal, le gusta los vicios, le gustan los excesos, le gusta el desorden, le gusta la falta de autoridad, le gusta el libertinaje, le gusta ir en contra de los principios de Dios. Eso le gusta al cuerpo y estamos luchando en esa parte, pero nos damos cuenta que hay como una tipo de esclavitud que cuando venga el año de la remisión, en este caso la segunda venida de Cristo, seremos completamente libres. Pero démonos cuenta, hermanos, nuestra esclavitud ahora que tenemos no es una esclavitud como la que los que no conocen a Dios tienen. Los que no conocen a Dios son completamente subyugados, son completamente llevados por la vanidad, son completamente engañados, son completamente pisoteados por el pecado. Pero nosotros ya no. Nosotros estamos conscientes, sí, vivimos en esta como un esclavo, ¿verdad? Vivimos así. Sin embargo, el Señor nos ha dado libertad. Pero obviamente decimos, bueno, si Dios me ha dado libertad,
¿Por qué sigo luchando? Bueno, porque esa libertad implica que ya tenemos algunos derechos. Pero va a llegar el año de la remisión cuando seremos completamente libres. ¿Okay? Entonces, el verso 24 dice Pablo que ¿quién me librará? Y es que da la idea de que está en una prisión en la cual quiere salir, pero para salir necesita de la intervención divina. Y eso es lo que hizo el Señor en la esclavitud. Intervino, hermanos. Sin embargo, al pasar el tiempo, vemos la esclavitud en el Imperio Romano, que ya era una esclavitud muy severa y que trataba a las personas como objetos. Entonces, es cierto que el contenido de la epístola tuvo profundas implicaciones para la esclavitud, pero su tema no es la esclavitud. La carta de Filemón hace referencia a un esclavo y explica cómo debe ser recibido en la comunidad cristiana, pero no entra en debate sobre la actitud cristiana hacia la esclavitud como institución. Y si bien podemos afirmar que si todo el mundo tuviese las mismas actitudes que vemos en Pablo hacia los esclavos, acabarían automáticamente aquellos abusos en el trato humano que la esclavitud institucional suele comportarse. ¿Okay? Aún así, no podemos decir que Pablo esté atacando a la institución en sí de la esclavitud. El asunto práctico, hermanos, de la carta es que lo que aborda es una sencilla petición de que Filemón reciba a Onésimo con espíritu de perdón y como hermano en el Señor Jesucristo. Las circunstancias de la carta, hermanos, entonces son eminentemente prácticas. La necesidad del apóstol por interceder por Onésimo, la petición de benevolencia, un amor fraternal hacia su prójimo y esclavo prófugo. Y si acaso queremos un segundo asunto, bueno, la petición de hospedaje para Pablo mismo cuando fuese a visitarlos a la iglesia de Colosas. Entonces, hermanos, debemos entender esta parte, porque muchas veces tal vez Filemón no es una carta muy conocida o muy citada, pero tiene rasgos de una fe que impulsa. ¿Por qué? Porque, hermanos, para que Onésimo volviese, nos imaginamos el tipo de fe que él tenía, hermanos, porque te imaginas que Pablo, que yo te digo, tienes que volver con tu amo. Oye, pero ahorita soy libre, si por eso me fui, ¿no? Me fui porque yo quería ser libre, porque yo quería librarme del yugo. Y ahora me dices que tengo que volver. Pues creo que es lo que menos quiero, ¿no? Bien, entonces vamos a analizar los primeros 3 versos de esta carta. Filemón, capítulo 1, verso 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Quiero comparar esta salutación, hermanos, con otra salutación en otras cartas. Filemón, como lo dijimos, Filemón era alguien que vivía en Colosas. Vivía ahí. Él vivía allí y era parte del trabajo de Pablo en Éfeso, y que él nunca había conocido Colosas, pero su discípulo Epafras fue el instrumento de Dios para fundar una iglesia en Colosas, que es la carta que ahora conocemos como la carta a los colosenses. ¿Okay? Ahora quiero comparar este saludo con otros de otras cartas. Por decir, vean este saludo de 2 Corintios capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora vean cómo lo dice en Colosenses 1:1. Dice ahí Pablo, apóstol de Jesucristo por... Bien, hermanos, voy a continuar porque aquí tenemos un poquito de fallas, pero voy a continuar. ¿Okay? Nos quedamos en la parte de ver este saludo de Pablo a otras iglesias. Quiero que comparemos el cómo Pablo se dirige a las congregaciones y cómo Pablo se dirige en este caso en la carta de Filemón. Y de ahí sustraemos
esta parte del título del cual de donde tomamos el título de esta enseñanza. Mientras que en Filemón 1:1 tomamos el punto de prisionero de Jesucristo, dice ahí Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. En las otras cartas nos damos cuenta que utiliza la palabra apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto nos hace ver algunas cosas que quiero puntualizar aquí. Al decir Pablo que él es prisionero de Jesucristo, o como dice la versión Oro, preso por amor de Jesucristo, y no utilizar la parte de que él es apóstol de Jesucristo, nos hace ver que la carta que está escribiendo Pablo a Filemón no la está escribiendo como alguien que tiene la autoridad, que obviamente la tenía, una autoridad delegada de parte de Dios hacia Pablo. Lo que está diciendo es que está escribiendo una carta a un amigo. No es alguien que autoritativamente le exige que se haga algo dentro de la congregación, lo cual tal vez Pablo podría hacer. O sea, decir, ¿sabes qué? Se tiene que hacer esto, se tiene que hacer el otro. Te voy a enviar a Onésimo, que aquí conoció del Evangelio, recíbelo como a mí, porque él ya creyó y él es hijo de Dios. No está utilizando ese lenguaje, ni está utilizando ese tipo de pensamiento Pablo. Pablo lo que está utilizando ahora es esa amistad al decir que él es prisionero de Jesucristo. Es decir, él es prisionero de Cristo. Es decir, yo soy tu consiervo, yo soy tu amigo y te voy a pedir un favor. Cristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 20. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Voy a leer este pasaje en traducción viviente. Pero Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Esa es una palabra importante que quiero subrayar en este pasaje. Prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Veamos cómo lo dice Cristo. Dice, tratan al pueblo con prepotencia. ¿Y eso se da en los cristianos? Pues claro que sí. No lo vamos a negar. Sin embargo, el liderazgo va a ir entendiendo que no puede gobernar con la carne o con solamente el látigo. ¿Okay? ¿Qué cosa es prepotencia? Bueno, gobernar con prepotencia significa que yo me considere la parte más importante, que yo piense que sin mí no se hace nada, sin mí todo se viene abajo, yo soy el que tengo las mejores ideas, yo soy el que tengo el mejor desempeño en XY cosa. Eso podría ser. Entonces Pablo, sin duda, a decirle a Filemón, oye, podría haberle dicho a Filemón, oye, por mandato apostólico te digo que aceptes a Onésimo como a mí. Podría haber dicho eso Pablo, ¿verdad? Diciendo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, pero no utiliza eso. Utiliza diciendo yo soy prisionero. Pablo se pone como servidor. Eso es lo que quiere decir. Entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. ¿Qué quiere decir eso? Que no, pues no lo respeten. El que quiera ser líder tienen que sobajarlo y pisotearlo. No está diciendo eso Cristo. Lo que está diciendo Cristo, porque muchos malentienden esto, es que Cristo lo que está diciendo es que aquel que quiere ser líder
es el que carácter más dominado debe tener. Un líder que es esclavo de un vicio no puede ser líder. Un líder que es alguien explosivo, alguien que no sabe controlar su carácter, que no sabe controlar su lengua, no puede ser un buen líder. Obviamente, hermanos, un líder pues no se forma de la noche a la mañana. Eso es con el tiempo, con las pruebas, que él se deje moldear. Pero hay cosas que sí o sí debe tener. Y una de ellas es esa parte de que él debe de entender que la autoridad le ha sido delegada para servir a su pueblo. Un ejemplo muy claro de esto es el rey Salomón. Salomón, cuando Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras, Salomón inmediatamente lo que pensó fue en su pueblo. Y él dijo, Señor, tú me has puesto sobre un pueblo tan grande, un pueblo que es numeroso, dame sabiduría y corazón entendido para poder juzgar a tu pueblo justamente. O sea, eso quiere decir, yo voy a ser, o sea, sí, yo soy el rey, pero ellos buscan en mí una solución y dame corazón entendido para poder dar esa solución que te dé gloria a ti. Eso es lo que debe buscar un líder. Un líder no es que, no, pues vamos a ser el servidor de todos, no, pues el pastor es el que tiene que hacer todo, él tiene que barrer, porque él tiene que ser nuestro sirviente. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Lo que está hablando es que el primero que debe buscar una solución y que debe tomar decisiones que sean de bien para la congregación es el liderazgo. El liderazgo no puede solamente pensar en sí mismo, no puede solamente pensar en qué va a ganar él. Eso no es un buen liderazgo, lo que está diciendo aquí Cristo. Entonces, Pablo está hablando de eso y entonces le dice a Filemón que él es como él, que así como él está sirviendo en una congregación en su casa, Pablo también sirve a la iglesia de Cristo y por tal motivo también está sufriendo por causa de Cristo. Seguimos allí, Filemón capítulo 1 verso 1. Y el hermano Timoteo. Timoteo era de Listra, una ciudad en el centro de la provincia de Asia Menor. Timoteo es nombrado en la carta como un testigo de lo que Pablo está a punto de escribir y de pedir. Por eso Timoteo es allí puesto en estas cartas, además de que muchos dicen que el sucesor de Pablo, después que murieron los apóstoles, recuerden que siguieron los padres de la iglesia, uno de ellos fue Timoteo. Seguimos adelante, y a ti, querido Filemón, compañero de trabajo. Aquí se infiere que Filemón es dueño de la casa donde se reúne la congregación. Hay que recordar que en aquellos días del cristianismo los creyentes no se reunían en templos, sino que algunos creyentes de más recursos abrían las puertas de sus hogares para las reuniones de la iglesia, para la realización de los cultos que se hacían en los días que ellos habrían destinado. Vamos a ver este pasaje en lenguaje actual, fíjense cómo lo dice. Dice, Filemón, querido compañero de trabajo. Vean de cómo lo escribe Pablo, y esta versión se me hizo muy adecuada para el punto que queremos señalar. Filemón, querido compañero de trabajo, te escribe Pablo. Como bien sabes, estoy preso por servir a Cristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. Veamos cómo le escribe. Como un amigo a otro amigo. Oye, yo sé que eres mi compañero de trabajo, ya sabes mi situación, ¿verdad? Sabes mi situación en la cual me encuentro por causa de Jesucristo. Sabes que estamos siendo puestos en esta prueba. Así como tú tienes las tuyas, ahora yo estoy pasando esta prueba. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. Esto nos confirma lo que venimos diciendo. Pablo no usa una autoridad prepotente, sino que le habla como un amigo y como alguien que estaba en una posición igual a la de él. El nombre Filemón, para los que quieran tal vez ponerle así a sus hijos, el nombre Filemón significa amistoso. Amistoso.
se deriva de la palabra griega fileo. De ahí viene de la palabra griega fileo. Recuerden que hay 4 palabras en el griego para hablar del amor. Y en este caso es la palabra fileo, que significa o es el amor entre amigos. De ahí viene el nombre Filemón. ¿Okay? Seguimos, versículo 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí vemos a otros 2 personajes más. El orden que había dentro de la congregación es que aquí estaba Filemón y también estaba su esposa, como lo vemos en la versión oro, que dice: y a la carísima hermana nuestra Apia, su esposa, era esposa de Filemón, y a Arquipo, quien se cree, no es confirmado, pero se cree que era su hijo, nuestro compañero en los combates o en la milicia de Cristo, y a la iglesia congregada en tu casa. Veamos cómo Pablo se dirige a estas personas que eran los que estaban al frente de esta congregación en la casa de Filemón. El nombre Arquipo en este pasaje, Arquipo significa que gobierna caballos. Eso significa el nombre Arquipo, el que gobierna caballos. Este hombre se cree que era el hijo de Filemón, como lo digo, no está confirmado. Y también hay una mención de él en Colosenses capítulo 4, verso 17, que dice: decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. El lenguaje actual dice: díganle a Arquipo que trate de hacer bien el trabajo que el Señor Jesucristo le ha encargado. Por el significado de su nombre, nos da la idea de que era un hombre con fuerza, ya que los caballos en la Biblia habla de fuerza. ¿Okay? Cuando se hace referencia a los caballos en la Biblia en una forma parabólica o en una forma en la que, por decir, los libros de los Salmos dicen: ellos confían en carros y confían en caballos, mas nosotros confiamos en el Señor, está haciendo una comparación de fuerzas para la guerra. ¿Okay? Sería el equivalente a hoy decir que confían en tanques y confían en grandes aviones. ¿Okay? Entonces, el nombre Arquipo nos hace ver que Arquipo era una persona de un carácter, como hoy lo dirían, fuerte, o tal vez, hablándolo bíblicamente, era un carácter que era muy explosivo, pero que estaba siendo dominado por el Espíritu Santo. Por estos versos, en Filemón y en Colosenses, podemos decir que Arquipo también era un encargado dentro de la congregación, y que estaba al frente de lo que ellos llamaban, estaba al frente y por lo cual lo llamaban compañero de milicia. ¿Okay? Vamos al último versículo, Filemón capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo hizo uso de 2 saludos que se usaron comúnmente entre la gente de su tiempo. La palabra charis, que significa gracia, y la palabra griega ireneo, que significa, o irene, que significa paz. En el punto hebreo era shalom. La palabra de saludo de los hebreos era shalom en su idioma de ellos, expresado por Pablo en nuestro texto con la palabra eirene. Ambas palabras, shalom e irene, quieren decir paz. Pero para Pablo, ambas palabras tienen más significado que un saludo nada más. Recordemos que los hebreos te decían shalom, deseándote paz, bienestar, bendición, salud. Pero en este caso, cuando hablamos de la paz de Dios, hermanos, debemos entender que paz no es que estés quieto o que no tengas problemas. No se refiere a eso, sino hace referencia a una paz que tiene que ver con la estancia en Cristo. La palabra gracia que Pablo utiliza como un saludo habla de lo que obtenemos en Cristo de parte de Dios y que todo es por gracia. Recuerden que gracia significa regalo no merecido, o también significa algo que el cual no compramos, sino que se nos fue regalado. En este caso, la salvación y todo lo que viene con la salvación viene por gracia.
Y son dos cosas, hermanos, que el cristiano debe tener muy en cuenta en toda su vida cristiana. Que nada de lo que tiene se lo merece. Nada de lo que tiene se lo merece. Todo es por gracia. Todo Dios lo que nos ha dado es porque Él así lo ha querido. No es porque nosotros lo hayamos ganado completamente. No es por nuestra gran inteligencia. No es porque nacimos en cuna de oro. No es porque, no, pues yo sí tengo la vara alta con Dios. Nada de eso. Lo que significa aquí gracia es que nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos, sea bueno o sea malo, es la gracia de Dios a nuestras vidas. Y si somos agradecidos, la paz viene a continuación, hermanos. Esa persona que es salva por gracia. La gracia nos hace crecer en la fe. La gracia de Dios trae la salvación. Recordemos esta serie que vimos, la de Solo Gracia, es que la mayor gracia que Dios nos ha otorgado es la salvación. Entonces, hermanos, ¿qué podemos entender aquí? La paz es una consecuencia de ser agradecidos. Una persona que no es agradecida y que busca siempre el lograr cosas por sus propios medios, una de las cosas que no tiene es la paz. Vive apesadumbrado porque no tiene lo que quiere, porque está luchando y no obtiene, porque sigue desvelándose, sigue teniendo tal vez hasta temor del porvenir, hermanos. O sea, es por eso que la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Bueno, porque la paz de Dios no consiste en lo que tenemos, consiste en dónde nos encontramos. Tito capítulo 2 verso 11 dice ahí: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra paz habla de la paz de Dios, siendo la paz que goza una persona quien busca primeramente las cosas de Dios. Esta paz es una paz que viene a una persona que cree en Cristo como su único Salvador y luego goza de esa paz por ser obediente al Señor. Hermanos, la paz de Dios o la paz cristiana no depende de lo que tengamos, pero sí depende mucho de nuestra comunión con Dios. Si tú no tienes una buena comunión con Dios, es por eso que vives de una manera intranquila. No quiere decir, hermanos, que no tengamos preocupación, por decir, cuando tenemos a alguien en el hospital y nos dicen que se encuentra muy grave, o tal vez que perdimos el trabajo y no quisiera, no, pues yo tengo la paz de Dios, perdí el trabajo y bueno, ¿cómo se llama? Estoy como si la vida no me pasara. No se refiere a eso, sino es una paz, hermanos, donde sabemos que Dios tiene un plan y que Dios está actuando y que nosotros nos vamos a someter a o bajo la poderosa mano de Dios, hermanos. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tener gracia y paz tiene que ver mucho por dónde nos encontramos. Y si tú estás en Cristo, Él es la vid y tú eres el pámpano y yo soy el pámpano, y en Cristo tenemos todo. Por eso dice Cristo: si ustedes hacen lo que yo os digo, van a tener sus peticiones. ¿Qué quiere decir? Que obviamente, hermanos, Dios nos va a dar lo necesario. ¿Por qué? Porque nuestra paz no se sustenta en lo que tenemos, se sustenta en donde nos encontramos. Y si nos encontramos en Cristo, hermanos, en paz me dormiré y así mismo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Vean cómo lo dice el salmista. No dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tengo un buen sistema de seguridad. No, hermanos. O no dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tengo un castillo de 100 habitaciones y a ver quién me encuentra. No, sino dice: solo tú, Señor. O sea, no es lo que tengamos, es donde nos encontramos, hermanos. Entonces,
Para Pablo, estas palabras son inmensamente más que un mero saludo convencional. Son una realidad, un ferviente deseo de oración para los lectores. En esta carta, hermanos, Pablo escribe como un amigo y desea lo mejor, pero le está hablando a otra cosa muy importante, y esto es para que vayamos concluyendo. Pablo le escribe a un amigo cristiano. No le podemos decir gracia y paz a alguien que pues, ni siquiera conoce de Cristo. Pablo está asumiendo aquí que Filemón es su amigo, pero segundo, que este varón Filemón es un compañero de milicia, y número 3 es un coheredero con Cristo. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que lo que estamos a punto de leer en todo lo que resta de la carta lo escribe un consiervo y hermano, que esto es muy importante porque muchos hoy piensan que la autoridad sirve solo para hacer caprichos, y no es así. Debemos entender que la autoridad nos debe llevar a que las cosas sean para la gloria de Dios. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender, oh Dios, que Pablo también tú permitiste que tuviésemos esta carta para ver que Pablo también tenía amigos, y que también cómo les escribe, Señor. Ayúdanos a entender esta parte, Señor, y a entender que sí, así como aquellos prisioneros en la época antigua, y que, Señor, tú permitiste que hubiese ese tipo de esclavitud, pues Padre, que esa esclavitud tú la permitiste para que esa fuese una sombra de lo que habría de venir. Gracias, Señor, por este tiempo, y gracias por darnos de esa libertad que ahora disfrutamos en Cristo Jesús, sin merecerla, Señor. Pura gracia y esa paz que hoy tenemos, Señor, por estar en Cristo. En Cristo. Gracias, Señor, y te alabamos hoy y siempre en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el día domingo, si Dios lo permite, para nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día domingo. Bendiciones. Postrarnos, Señor, y humillarnos delante de ti. Si vemos tu grandeza en todo lugar, Señor, se hace manifiesta.